Hay más en esta emisión estelar, amigos, bajo estrictas medidas de seguridad y recibiendo improperios. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat hoy se presentaron ante el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Son los imputados por el homicidio involuntario en la discoteca Yetse. Como nos cuenta Paola Báez, la audiencia se aplazó para el próximo 16 de marzo. Así fueron recibidos Antonio y Maribel Espaillat en los pasillos del Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas se mostraron indignados al volver a ver las caras de los acusados por la tragedia que dejó 236 personas fallecidas y 180 heridos. Esto motivó que inclusive la hermana del fenecido merenguero Ruby Pérez fuese invitada a salir del tribunal. El abogado del diablo, de los malos, de los delincuentes, señora, de los asesinos. Por favor, inviten a la señora a que se calme, a que salga allá afuera, para que ella se calme unos minutos. Ahí está con su cara muy limpia, mirando a uno. ¿Le da rabia verlo de nuevo a ellos? Yo quisiera que me lo entreguen. Pese a la impotencia que dijeron sentir, ya han interpuesto cerca de 350 acciones legales y esperan que el caso no quede impune tras el dolor que la situación dejó en sus familias. Aquí no hay justicia en este país. ¿Por qué usted cree eso? Porque nunca lo ha habido. El juez Raimundo Mejía aplazó la primera audiencia a solicitud de las partes que alegaron ante el tribunal no haber recibido la notificación de la acusación y de que muchos se enteraron del inicio del proceso a través de los medios de comunicación. Las situaciones que se aperturaron en ocasión de que no se había notificado la acusación a muchos de las víctimas, querellantes y actores civiles. Otorgó un plazo al Ministerio Público para que notifique debidamente esa acusación, a partir del cual corre un plazo para que esas víctimas decidan si se van a adherir o no a la acusación del Ministerio Público o si por el contrario van a presentar una acusación particular. El magistrado del primer juzgado de instrucción también tenía previsto conocer la solicitud de los hermanos Espaillat para que se les permita realizar un nuevo peritaje que determine las causas del colapso estructural del techo de la discoteca. Sin embargo, fijó este proceso para el 30 de enero. Además, queda pendiente la petición de familiares de un fallecido para que también se incluya en el expediente a la madre de los imputados, Ana Grecia López, quien figura como gerente de la empresa. Eso no se discutió hoy. Eso se va a discutir el día 16 de marzo, que el juez aplazó la audiencia para el 16 de marzo, para discutir todas las cuestiones incidentales que se propusieron, esa querella adicional, otra que presentaron las otras partes y todo lo que tenga que ver para el desenvolvimiento del proceso. Nos llamó mucho la atención el hecho de que la acusación del Ministerio Público no se refiere para nada a la empresa propietaria del inmueble donde ocurrió esta lamentable tragedia. La sesión fue realizada en la sala del tercer tribunal colegiado por razones de espacio, donde se tuvieron que realizar adecuaciones logísticas, agregando bancos y sillas plásticas debido al elevado número de personas presentes. Ante la convocatoria protesta del denominado movimiento Jet Set, la seguridad del perímetro del Palacio de Justicia y de los pasillos donde se conocía el caso fue reforzada con agentes de la Policía Nacional a fin de evitar disturbios. En esta vista, el juez Raimundo Mejía estableció el calendario de trabajo para conocer este proceso, fijando para cada lunes la audiencia a partir del 16 de marzo. Para Telenoticias, Paola Báez. Un familiar de una de las víctimas en este desplome del Yetse dijo hoy que extrañaba los momentos que había vivido con su pariente a meses de la tragedia ocurrida en la que fallecieron 236 personas. Santo José Germán perdió una prima y al esposo de esta. Yo mismo que me pasaba con mi prima, ni quiera que la veía, que nos veíamos en la calle, siempre estábamos interactuando. A veces yo me reía mucho con ella, a veces yo pasaba y me decía, primo, usted es muy animoso. Y ya usted sabe, entonces ya eso yo lo extraño. Se recuerda que por el derrumbe en la discoteca Yetse, al menos 236 personas perdieron la vida y más de 180 resultaron heridas. En Montecristi, Nelson Ramón Cruz, padre del pelotero de Grandes Ligas Nelson Cruz y de la fallecida gobernadora de esa provincia, Nelcy Cruz, espera
que los imputados por el caso Yexé sean condenados y lamentó que la pena máxima para un homicidio involuntario sea de 2 años. Nelson Ramón Cruz, quien perdió a su hija Nelcy Cruz en la tragedia del Yexé, espera que le caiga todo el peso de la ley a los hermanos Espaillat, aunque a su vez lamentó que los mismos serán juzgados con el anterior Código Penal. Aunque la pena máxima que le cabe a ellos, según el Código Penal anterior, es de solamente 2 años, y que eso es por negligencia. Pero esa es la ley, pero cuando menos que se aplique la ley en ese sentido. Sin embargo, se ha visto que la justicia los ha tratado a ellos con mucha benevolencia, no han estado prácticamente detenidos, presos. Claro, la ley establece eso, el código establece eso, que ya lo modificaron inclusive, pero ellos van a ser juzgados desgraciadamente basado en el código viejo, que fue cuando ocurrió esa tragedia. El padre de la exgobernadora espera que las familias afectadas sean remuneradas económicamente tras considerar que hay personas que necesitan ayuda económica. Esperamos que la justicia, cuando menos, resarza, porque hay mucha gente que quedaron, niños que quedaron huérfanos, esposos y esposas que quedaron viudos y viudas, y no tienen recursos para sostener esa familia porque el soporte era la persona que murió. Entonces, cuando menos debe haberse resarcimiento económico. Para Telenoticias, Goydi Reyes. Amigos, la diputada Lidia Pérez, hermana del fallecido merenguero Ruby Pérez, mostró hoy su indignación y calificó de indiferencia y silencio que mantienen distintos sectores de la sociedad ante lo ocurrido en el Yexé a propósito de conmemorarse este 8 de enero, 9 meses del fatídico hecho. Damián Aquino nos informa. Nelson Ramón Cruz, quien perdió a su hija Nelcy Cruz en la tragedia del Yexé, espera que le caiga todo el peso de la ley a los hermanos Espaillat. Ante la indignación, la diputada llamó la atención de distintos sectores sobre el silencio y el desinterés que mantienen ante una tragedia que enluteció el país. Fueron personas de todos los niveles, glorias del arte, del deporte, de la moda, de todo. Personas, camareros honorables que también hacían su trabajo. Y estamos todo el mundo indiferente. Yo también quiero ver lo que dice Acroarte, que no he oído a Acroarte hablar acerca de esto. Yo quiero ver a los artistas que hagan una carta y digan algo. Yo quiero ver también a los músicos que estaban en ese lugar, que se expusieron. Yo también quiero ver qué dice el manager de mi hermano. Es una indiferencia que te indigna. Asimismo, aclaró su irritación en contra de uno de los abogados de los imputados, a quien llamó abogado del diablo. El abogado del diablo, de los malos, de los delincuentes, señora, de los asesinos. Por favor, inviten a la señora a que se calme, a que salga allá afuera, para que ella se calme unos minutos. Yo entiendo que el pronunciamiento que hice esta mañana no estuvo desatinado. Si ustedes buscan la definición de un abogado del diablo, es aquel que va en contra de lo que es justo, de lo que es legal y de lo que todos reclaman. Entonces, este señor hemos visto en los últimos tiempos que se ha dedicado a defender a lo indefendible. Y a mí me chocó tanto cuando lo veía, claro que es su trabajo. La audiencia preliminar que sería conocida este lunes contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat fue aplazada para el 16 de marzo, mientras crece la desesperanza entre los parientes de las víctimas de que verdaderamente pueda aplicarse justicia en el trágico caso. Para Telenoticias, Damián Aquino.